Si trabajas todos los días, te esfuerzas más que la mayoría, haces todo correcto y aún así el dinero nunca te alcanza, entonces hay algo que necesitas entender ahora mismo, porque no importa cuánto sigas intentando, si no cambias esto, vas a seguir exactamente en el mismo lugar dentro de 1, 5 o 10 años. Y no es porque no seas capaz, no es porque no lo intentes lo suficiente, es porque estás jugando un juego que desde el inicio está diseñado para que nunca ganes de la forma en la que crees que puedes ganar. Quédate hasta el final porque lo que vas a entender hoy no solo explica por qué sigues sin dinero, también te va a mostrar qué es lo que realmente tienes que cambiar si quieres salir de ese ciclo que parece no tener fin, y una vez que lo veas, no lo vas a poder ignorar. Desde pequeño te enseñaron algo que parecía lógico. Estudia, consigue un buen trabajo, esfuérzate, sé responsable y todo va a salir bien. Esa idea se repite tanto que termina convirtiéndose en una verdad incuestionable, pero cuando sales al mundo real te das cuenta de algo que nadie te advirtió. La mayoría de las personas que siguen ese camino no son libres, no tienen tiempo, viven al día y constantemente están preocupadas por dinero. Entonces aquí es donde empieza la primera duda importante. Si todos siguen el mismo camino y la mayoría no llega a donde quiere, entonces tal vez el problema no es la persona. Tal vez el problema es el camino. Y aquí viene el primer golpe fuerte. El sistema en el que estás viviendo no está diseñado para hacerte rico, está diseñado para mantenerte funcionando dentro de él, para que trabajes, para que consumas, para que repitas el mismo ciclo sin cuestionarlo. Y lo hace tan bien que incluso cuando no estás avanzando realmente, sientes que sí lo estás haciendo porque estás ocupado, porque estás cansado, porque estás haciendo lo correcto. Pero estar ocupado no es lo mismo que avanzar, y esa confusión le cuesta la vida entera a muchas personas. Ahora pon atención a esto porque es clave. Tú estás cambiando tu tiempo por dinero. Y eso suena justo hasta que lo analizas, porque tu tiempo es limitado. No puedes multiplicarlo, no puedes expandirlo más allá de cierto punto. Entonces, desde el momento en que dependes de horas para ganar dinero, ya tienes un límite, ya tienes un techo. Y no importa cuánto trabajes, siempre va a existir ese límite. Esa es la razón por la que hay personas que trabajan todo el día y aún así no logran salir adelante. Y aquí es donde necesitas hacer una pausa mental aunque el video siga, porque esto es importante. Trabajar duro no es el problema. El problema es trabajar duro en algo que no tiene crecimiento, en algo que no escala, en algo que depende completamente de tu tiempo, porque puedes darlo todo, puedes esforzarte al máximo, pero si el sistema en el que estás no crece contigo, tú tampoco creces realmente. Piénsalo así, es como estar corriendo en una caminadora. Estás haciendo esfuerzo, estás sudando, estás avanzando, pero en realidad sigues en el mismo lugar. Y eso es exactamente lo que le pasa a millones de personas. Sienten que están haciendo mucho, pero no están construyendo nada. Si esto te está empezando a hacer sentido, suscríbete ahora mismo a Omnia Lab porque este tipo de contenido no es entretenimiento vacío. Es información que te hace cuestionar lo que siempre has dado por hecho. Y eso es exactamente lo que necesitas si quieres resultados diferentes. Ahora vamos más profundo porque esto no termina aquí. Hay algo más que te está afectando sin que te des cuenta, y es la forma en la que piensas sobre el dinero. Porque si creciste escuchando que el dinero es difícil, que hay que trabajar muchísimo para conseguirlo, que no alcanza, que es complicado, entonces tu mente adopta esas creencias y empieza a tomar decisiones basadas en ellas. Y eso significa que incluso cuando tienes oportunidades frente a ti, no las ves o no las tomas porque no encajan con lo que crees posible. Tu realidad no solo depende de lo que haces, también depende de lo que crees, y si tus creencias están limitadas, tus resultados también lo van a estar. Ahora observa esto porque es algo que pasa todo el tiempo. Cuando una persona empieza a ganar un poco más de dinero, en lugar de usar ese dinero para crecer, lo usa para gastar más. Mejora su estilo de vida, compra cosas nuevas, se da gustos que antes no podía darse, y aunque eso se siente bien en el momento, a largo plazo se convierte en una trampa, porque todo ese dinero desaparece y no se convierte en nada que genere más dinero. Esto tiene un nombre: inflación de estilo de vida, y es una de las razones principales por las que las personas nunca logran avanzar financieramente, porque no importa cuánto ganen, siempre terminan gastando todo.
siempre vuelven al mismo punto. Y aquí viene otro golpe de realidad. No te enseñaron a manejar dinero. No te enseñaron a invertir. No te enseñaron a multiplicar. Te enseñaron a ganar y gastar. Nada más. Por eso es imposible construir algo sólido. Porque el dinero no se trata solo de cuánto ganas. Se trata de cuánto conservas y cómo lo haces crecer. Si no sabes hacer que el dinero trabaje para ti, entonces siempre vas a tener que trabajar por dinero. Y eso te mantiene atrapado en el mismo ciclo una y otra vez. Ahora presta atención a esto porque puede cambiar completamente tu forma de ver las cosas. Si solo tienes una fuente de ingreso, estás en una posición muy frágil, porque cualquier problema afecta todo. Y no importa qué tan seguro parezca tu trabajo, la realidad es que nada es completamente seguro. La verdadera estabilidad viene de tener múltiples fuentes de ingreso, algo que te respalde, algo que te dé margen, algo que no dependa de un solo punto. Y aquí es donde muchas personas se detienen, porque implica cambiar, implica salir de la comodidad, implica intentar cosas nuevas, implica fallar, y eso da miedo. Pero lo que da más miedo es quedarte en el mismo lugar durante años sin darte cuenta de que podías haber hecho algo diferente. Ahora quiero que entiendas esto porque es uno de los puntos más importantes. No te pagan por tu tiempo, te pagan por el valor que aportas, y el valor viene de tus habilidades. Si no tienes habilidades que el mercado valore, tu ingreso siempre va a ser limitado. Pero si desarrollas habilidades de alto valor, tu ingreso puede cambiar completamente. Ventas, comunicación, marketing, creación de contenido, negocios, tecnología. Esas son habilidades que te permiten generar dinero de formas diferentes, que te permiten crecer, que te permiten salir del intercambio directo de tiempo por dinero. Si llegaste hasta aquí, ya estás entendiendo algo que la mayoría nunca se detiene a analizar. Así que suscríbete a Omnia Lab porque esto apenas es el comienzo y lo que viene es donde realmente ocurre el cambio. Ahora viene el momento clave de todo esto, el punto donde todo hace sentido. No es que no trabajes lo suficiente, no es que no seas capaz, no es que no tengas disciplina, es que estás jugando el juego equivocado. Estás intentando ganar bajo reglas que no están diseñadas para darte libertad. Estás siguiendo un camino que te mantiene dentro, no fuera. Y eso cambia todo, porque significa que el problema no eres tú, es el enfoque que estás usando. Y si el problema es el enfoque, entonces también existe una solución. Y si el problema es el enfoque, entonces la pregunta importante es esta. ¿Qué tienes que cambiar exactamente para dejar de estar atrapado en ese ciclo donde trabajas mucho, pero no avanzas realmente? Porque aquí es donde la mayoría se queda. Entienden que algo está mal, sienten que algo no encaja, pero no saben qué hacer diferente. Y sin una dirección clara, terminan regresando a lo mismo de siempre, al mismo trabajo, a las mismas decisiones, al mismo resultado. Así que vamos a romper eso de una vez, porque salir de ese ciclo no es cuestión de suerte, es cuestión de estrategia. Y todo empieza con un cambio que parece simple, pero lo cambia todo. Dejar de pensar como alguien que trabaja por dinero y empezar a pensar como alguien que construye fuentes de ingreso. Esto significa que ya no ves tu tiempo como tu único recurso. Empiezas a ver sistemas, oportunidades, formas de generar dinero que no dependan completamente de que estés presente todo el tiempo. Y aquí es donde mucha gente se confunde porque cree que esto es algo complicado o imposible, pero en realidad lo complicado es seguir haciendo lo mismo durante años sin resultados. Ahora pon atención a esto porque es clave. No necesitas dejar todo lo que haces hoy. No necesitas renunciar mañana. No necesitas hacer cambios extremos de un día para otro. Lo que necesitas es empezar a construir algo adicional, algo paralelo, algo que con el tiempo pueda crecer lo suficiente como para darte opciones. Y aquí viene el siguiente mini golpe de realidad. Si solo dependes de una cosa, estás apostando todo a un solo punto, y eso nunca es una buena estrategia. Las personas que logran salir adelante entienden que necesitan más de una fuente, más de una entrada, más de una forma de generar dinero. Pero aquí aparece otro problema. La mayoría no sabe por dónde empezar y eso los paraliza, porque sienten que hay demasiadas opciones, demasiada información, demasiadas cosas por hacer y terminan sin hacer nada. Entonces, te lo voy a simplificar. Empieza por habilidades, porque las habilidades son la base de todo. Son lo que te permite generar dinero en cualquier entorno, en cualquier momento, con cualquier herramienta. Si tienes habilidades, puedes adaptarte,
puedes crear, puedes crecer. Y aquí no estamos hablando de cualquier habilidad. Estamos hablando de habilidades que generan dinero, habilidades que tienen demanda, habilidades que resuelven problemas reales. Ventas. Aprender a vender es probablemente una de las habilidades más importantes que puedes desarrollar, porque todo en la vida es venta. Vendes ideas, vendes productos, vendes servicios, incluso te vendes a ti mismo cuando buscas una oportunidad. Comunicación. Saber expresar ideas, saber conectar con personas, saber transmitir valor, eso multiplica cualquier otra habilidad que tengas. Marketing. Entender cómo captar atención, cómo posicionarte, cómo hacer que las personas se interesen en lo que haces. Y aquí es donde conecta perfectamente con algo que probablemente ya has visto, el contenido, porque hoy en día crear contenido es una de las formas más poderosas de construir algo escalable, algo que puede crecer con el tiempo, algo que no depende de un horario fijo. Y por eso estás aquí, viendo este video en OmniaLab, porque este tipo de contenido no solo te informa, también te muestra posibilidades que antes no considerabas. Ahora piensa en esto. Cada persona que hoy tiene libertad financiera en algún punto empezó desde cero, sin contactos, sin dinero, sin claridad, pero con una decisión, la de hacer algo diferente, la de no conformarse con lo mismo de siempre. Y aquí viene otro punto importante. El tiempo va a pasar de todas formas. Hagas algo o no hagas nada. Dentro de un año vas a estar en algún lugar. La diferencia es si decides empezar hoy o seguir esperando el momento perfecto que nunca llega. Ahora vamos a algo práctico, porque entender sin aplicar no sirve. Lo primero que tienes que hacer es tomar control de tu dinero actual. Aunque sea poco, no importa, porque no se trata de cuánto tienes, se trata de cómo lo manejas. Si todo lo que ganas lo gastas, no hay forma de avanzar. Así de simple. Necesitas empezar a separar, a organizar, a decidir qué parte de tu dinero se queda contigo para crecer, para invertirse, para multiplicarse. Y aquí es donde muchas personas fallan, porque quieren resultados grandes sin cambiar hábitos pequeños. Quieren ganar más sin aprender a manejar lo que ya tienen, y eso no funciona así. Primero control, luego crecimiento. Ahora otro punto que casi nadie quiere escuchar. Al inicio va a ser incómodo, va a ser lento, va a requerir esfuerzo adicional, porque estás construyendo algo nuevo mientras mantienes lo que ya tienes, y eso no es fácil, pero es temporal, y ese esfuerzo es el que marca la diferencia entre quedarte igual o avanzar. Y aquí viene un mini gancho importante. La mayoría se rinde justo antes de empezar a ver resultados, porque esperan cambios rápidos, esperan que todo funcione en semanas, y cuando no pasa, abandonan, regresan a lo seguro, regresan a lo conocido. Pero las cosas que realmente cambian tu vida no son inmediatas, son acumulativas, crecen poco a poco hasta que un día el cambio se vuelve evidente. Ahora quiero que te hagas una pregunta honesta. Si sigues haciendo exactamente lo mismo que haces hoy durante los próximos 5 años, ¿tu vida cambia? ¿Tu situación mejora realmente? ¿O simplemente te mantienes en el mismo ciclo con pequeñas variaciones? Porque esa respuesta te dice todo lo que necesitas saber. Y aquí es donde tienes que tomar una decisión, seguir igual o empezar a construir algo diferente, aunque sea poco, aunque sea lento, aunque no sea perfecto. Si llegaste hasta aquí, suscríbete a OmniaLab, porque esto no es solo un video, es el inicio de un cambio si decides aplicarlo. Y lo que viene todavía va más profundo. Ahora vamos a otro punto que puede cambiar completamente tu perspectiva: el entorno. Porque no solo importa lo que haces, también importa lo que ves todos los días, lo que escuchas, las personas con las que te rodeas, el contenido que consumes. Si todo lo que tienes alrededor refuerza la idea de vivir al día, de conformarte, de no intentar cosas nuevas, entonces es muy difícil salir de ahí, porque todo te empuja de regreso. Pero cuando empiezas a exponerte a ideas diferentes, a personas que piensan distinto, a contenido que te reta, algo cambia en tu mente. Empiezas a ver posibilidades que antes no veías. Y eso es exactamente lo que necesitas. Nuevas perspectivas, nuevas ideas, nuevas formas de ver el dinero, el trabajo, la vida. Porque al final todo esto se resume en una sola cosa: claridad. Cuando entiendes cómo funciona el juego, puedes empezar a jugarlo diferente. Y cuando empiezas a tener claridad sobre cómo funciona realmente el dinero,
hay algo que ya no puedes ignorar. Empiezas a notar patrones, empiezas a ver comportamientos repetidos, empiezas a darte cuenta de por qué algunas personas avanzan mientras otras se quedan exactamente en el mismo lugar durante años. Y no tiene que ver con suerte, no tiene que ver con talento extraordinario, tiene que ver con decisiones, con mentalidad y con acción constante. Porque aquí hay algo que cambia completamente la perspectiva. Las personas que no tienen dinero normalmente se enfocan en sobrevivir, en llegar al final del mes, en resolver lo inmediato. Y eso las mantiene atrapadas en un ciclo donde todo gira alrededor de necesidades urgentes, mientras que las personas que empiezan a construir dinero cambian su enfoque hacia el largo plazo, hacia la creación, hacia la construcción de algo que crece con el tiempo. Y este cambio no es automático, no sucede de la noche a la mañana, requiere conciencia. Requiere intención, requiere disciplina, porque tu entorno, tus hábitos y tu forma de pensar te van a empujar constantemente hacia lo conocido, hacia lo cómodo, hacia lo que siempre has hecho. Ahora, pon atención a esto porque es uno de los errores más grandes que mantienen a las personas sin dinero durante años. Buscan gratificación inmediata, quieren resultados rápidos, quieren ver cambios instantáneos, y cuando no sucede, abandonan, cambian de idea. Vuelven a empezar y ese ciclo se repite una y otra vez. Pero la realidad es que construir algo sólido toma tiempo, toma consistencia, toma repetir acciones aunque al inicio no veas resultados claros, porque el crecimiento real no es visible al principio. Es silencioso, es lento, pero cuando se acumula, el cambio es enorme. Aquí es donde muchos fallan, porque no entienden que el proceso es parte del resultado. Quieren saltarse la parte incómoda. Quieren evitar errores, quieren todo rápido. Pero eso no funciona así. Y aquí viene otro punto importante que probablemente no estás considerando. El miedo. Porque sí, el miedo juega un papel enorme en todo esto. Miedo a fallar, miedo a perder dinero, miedo a equivocarte, miedo a salirte del camino tradicional, miedo a lo que otros puedan pensar. Y ese miedo te mantiene donde estás, te hace justificar por qué no intentas cosas nuevas, te hace quedarte en lo seguro aunque no te haga avanzar. Pero aquí está la realidad. Lo seguro muchas veces es lo más riesgoso a largo plazo, porque te mantiene estático mientras el mundo cambia, mientras las oportunidades pasan, mientras el tiempo sigue avanzando. Ahora quiero que entiendas esto, porque puede ser el punto de quiebre para ti. Nadie va a venir a cambiar tu situación, nadie va a tomar decisiones por ti, nadie va a hacer el trabajo por ti. Todo depende de ti, y eso puede sonar duro, pero también es lo más poderoso, porque significa que tienes el control, aunque no lo hayas estado usando hasta ahora. Y aquí es donde todo se junta. Mentalidad, habilidades, acción, entorno, todo influye, todo suma, todo construye el resultado que tienes hoy. Si piensas como alguien que solo busca seguridad, tus decisiones van a reflejar eso. Si no desarrollas habilidades, tu valor en el mercado se mantiene igual. Si no tomas acción, nada cambia. Si tu entorno no te impulsa, te quedas igual. Todo está conectado. Ahora vamos a algo que puede abrirte aún más los ojos. Compara dos caminos. El primero es el que la mayoría sigue: trabajar, ganar, gastar, repetir. Depender de un ingreso, esperar que con el tiempo las cosas mejoren, confiar en que algún día todo cambie. El segundo camino es diferente. Trabajar, sí, pero también aprender, construir, invertir, crear fuentes de ingreso, desarrollar habilidades, tomar decisiones con visión a largo plazo. Ambos caminos requieren esfuerzo, pero solo uno construye algo. Y aquí es donde tienes que ser honesta contigo mismo. ¿En cuál estás? Porque esa respuesta define mucho más de lo que crees. Ahora viene una de las partes más importantes de todo este video, la acción real, porque entender todo esto no sirve de nada si no haces algo con ello. Empieza con algo simple pero real. Identifica en qué estás usando tu tiempo hoy. ¿Cuánto de ese tiempo realmente te acerca a una mejor situación? ¿Cuánto de ese tiempo estás invirtiendo en crecer, en aprender, en construir algo? Porque muchas veces no es que no tengas tiempo, es que no lo estás usando de forma estratégica. Después empieza a moverte aunque sea poco. Aprende una habilidad, crea algo, prueba algo, equivócate, mejora, pero hazlo, porque el movimiento genera claridad y la claridad te permite avanzar mejor. Y aquí viene un mini gancho importante. No necesitas tener todo claro para empezar.
Necesitas empezar para ir aclarando el camino. Ese es uno de los errores más comunes. Esperar a sentirte listo, esperar a tener todo perfecto, esperar a que las condiciones sean ideales. Eso no pasa. Empiezas con lo que tienes, desde donde estás, y en el proceso mejoras. Si llegaste hasta aquí, ya sabes más que la mayoría de las personas sobre por qué siguen sin dinero. Así que suscríbete a Omnia Lab, porque esto no es solo contenido, es una herramienta si decides usarla. Ahora, vamos cerrando con algo que necesitas recordar. Tu situación actual no es permanente, pero tampoco cambia sola. Depende completamente de las decisiones que tomes a partir de ahora. Puedes seguir haciendo lo mismo y obtener los mismos resultados, o puedes empezar a cambiar poco a poco y construir algo diferente. No necesitas hacerlo perfecto, necesitas hacerlo constante. Porque al final, el dinero no es solo cuestión de esfuerzo, es cuestión de estrategia, de mentalidad y de acción alineada. Y aquí está el mensaje final. El problema no es que no tengas dinero, el problema es que nunca te enseñaron cómo funciona realmente. Y ahora que lo estás entendiendo, tienes dos opciones: ignorarlo y seguir igual, o usarlo y empezar a cambiar tu realidad. Si este video te hizo ver las cosas diferente, entonces ya valió la pena. Pero no te quedes solo con eso. Toma acción. Suscríbete a Omnia Lab, dale like a este video y compártelo con alguien que también esté atrapado en este ciclo, porque entender esto puede ser el inicio de un cambio real. Y recuerda esto, no se trata de trabajar más, se trata de pensar mejor, de actuar diferente y de construir algo que realmente te lleve a donde quieres estar. Porque tu vida no cambia cuando trabajas más, cambia cuando entiendes mejor. Y hay algo más que tienes que entender, algo que casi nadie se atreve a decir de forma directa. Y es que muchas veces no es que no tengas oportunidades, es que no las reconoces. Y no las reconoces porque tu mente está entrenada para ver solo lo que ya conoce, solo lo que ya entiende, solo lo que encaja dentro de lo seguro. Y todo lo que se sale de ahí lo descartas automáticamente sin darte cuenta. Eso significa que puedes estar rodeado de oportunidades ahora mismo y no ver ninguna. Y esto es más común de lo que parece, porque cuando alguien te habla de generar ingresos por Internet, de crear contenido, de vender algo, de construir un proyecto, tu primera reacción muchas veces es duda, es pensar que es complicado, que no es para ti, que eso lo hacen otros, que necesitas algo especial. Pero la realidad es otra. La mayoría de las personas que hoy están generando dinero de formas diferentes no empezaron siendo expertos, no empezaron teniendo todo claro, empezaron sin saber exactamente qué estaban haciendo, pero con la decisión de intentarlo. Y ahí está la diferencia, no en el talento inicial, no en los recursos, sino en la acción. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces has tenido una idea y no la hiciste? ¿Cuántas veces pensaste en intentar algo nuevo pero lo dejaste para después? ¿Cuántas veces dudaste tanto que simplemente no hiciste nada? Esas decisiones pequeñas, esas veces que no actuaste, son las que construyen tu situación actual. Porque no es un solo momento el que define tu vida, son cientos de decisiones acumuladas a lo largo del tiempo. Y aquí viene algo que puede incomodar, pero es necesario. Muchas veces te convences de que no puedes, cuando en realidad no lo has intentado lo suficiente. Te dices que no es para ti, que es difícil, que no tienes tiempo, que no tienes recursos, pero en el fondo lo que hay es miedo. Miedo a fallar, miedo a no ser bueno, miedo a intentar y que no funcione. Y ese miedo te mantiene exactamente donde estás. Pero aquí está el giro importante. Fallar no es el problema es no intentarlo. Porque cuando fallas, aprendes, ajustas, mejoras, avanzas, pero cuando no haces nada, te quedas igual. Y quedarte igual durante años es mucho más costoso que fallar varias veces. Ahora vamos a algo que te va a hacer sentido inmediato. La mayoría de las personas vive en automático. Se levanta, trabaja, regresa, descansa, repite, sin cuestionar realmente si eso los está llevando a donde quieren estar. Y ese piloto automático es peligroso porque te hace sentir ocupado, te hace sentir productivo, pero no necesariamente te está acercando a tus objetivos. Estás haciendo cosas, sí, pero no estás construyendo algo diferente. Y aquí viene un mini gancho fuerte. Estar ocupado no significa estar avanzando. Esa frase por sí sola puede cambiar tu forma de ver tu día.
porque ahora la pregunta ya no es cuánto haces, sino qué tanto de lo que haces realmente importa. Y aquí es donde necesitas empezar a filtrar, a decidir, a eliminar lo que no aporta, a enfocarte en lo que sí puede generar un cambio. Ahora hablemos de otro punto que casi nadie toma en serio, la paciencia estratégica. Porque sí, necesitas paciencia, pero no una paciencia pasiva de esperar a que las cosas pasen, sino una paciencia activa donde estás haciendo cosas constantemente mientras entiendes que los resultados toman tiempo. La mayoría abandona porque no ve resultados rápidos, pero los resultados rápidos normalmente no son sostenibles. Lo que realmente vale la pena toma tiempo en construirse. Y aquí es donde entra algo clave, la consistencia. No hacer mucho un día y luego nada durante semanas, sino hacer algo todos los días, aunque sea poco, aunque no sea perfecto, aunque no veas resultados inmediatos, porque esa acumulación es la que eventualmente cambia todo. Ahora imagina esto, dos personas empiezan en el mismo punto. Una intenta algo durante una semana y se rinde porque no ve resultados. La otra sigue durante meses, aprendiendo, mejorando, ajustando. Después de un año, la diferencia entre ambas es enorme. Y no fue suerte, fue constancia. Si esto te está haciendo sentido, suscríbete a Omnia Lab porque este tipo de mentalidad es la que realmente marca la diferencia. No es motivación vacía, es entender cómo funcionan las cosas en la realidad. Ahora vamos a algo aún más profundo, la identidad. Porque muchas veces no avanzas no por falta de información, sino porque sigues viéndote a ti mismo de la misma forma. Sigues pensando que eres alguien que solo puede trabajar por dinero. Sigues creyendo que ciertas cosas no son para ti. Sigues limitándote sin darte cuenta. Pero en el momento en que empiezas a cambiar esa identidad, en el momento en que empiezas a verte como alguien que puede crear, que puede aprender, que puede generar ingresos de diferentes formas, tus decisiones empiezan a cambiar. Y cuando cambian tus decisiones, cambian tus resultados. No es magia, es lógica. Ahora conecta todo esto. Sistema, mentalidad, habilidades, acción, consistencia, identidad. Todo está conectado. No es una sola cosa la que te tiene sin dinero, es una combinación de factores que se refuerzan entre sí. Pero eso también significa algo importante. Si empiezas a cambiar esos factores, aunque sea poco a poco, el resultado también cambia. Y aquí viene otro mini gancho importante. No necesitas cambiar todo de golpe, necesitas empezar a cambiar algo. Porque ese algo puede ser el inicio de todo. Puede ser aprender una habilidad, puede ser empezar un proyecto, puede ser dejar de gastar en cosas que no aportan, puede ser empezar a consumir contenido diferente, puede ser tomar una decisión que llevas tiempo evitando, pero necesitas empezar. Ahora vamos acercándonos a algo importante, porque todo esto no se trata solo de dinero, se trata de libertad, de opciones, de poder decidir sobre tu tiempo, sobre tu vida, sobre lo que quieres hacer. El dinero es una herramienta, no es el objetivo final, pero sin esa herramienta, muchas decisiones se vuelven limitadas, y eso es lo que realmente buscas cambiar. No solo tener más dinero, sino tener más control, más opciones, más libertad. Y eso no se consigue haciendo lo mismo de siempre, se consigue cambiando la forma en la que piensas, en la que actúas, en la que construyes. Y aquí viene algo que necesitas grabarte bien. Nadie va a hacerlo por ti. Nadie va a llegar a rescatarte. Nadie va a cambiar tu situación si tú no lo haces. Y eso no es negativo, es poderoso, porque significa que todo depende de ti. Y si depende de ti, puedes cambiarlo. Y para que todo esto no se quede solo en ideas, quiero que lo veas de una forma más real, más cercana, más aterrizada. Porque muchas veces escuchas conceptos, escuchas estrategias, escuchas mentalidad, pero no lo conectas con tu propia vida hasta que lo ves reflejado en situaciones reales. Imagínate esto, una persona que trabaja todos los días, cumple su horario, hace lo que le piden, recibe su pago, llega a casa cansado, descansa lo que puede y al día siguiente repite exactamente lo mismo, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Al inicio no parece un problema, tiene estabilidad, tiene ingresos, tiene una rutina, pero con el tiempo empieza a sentir algo, cansancio constante, falta de motivación,
la sensación de que no está avanzando y, lo más importante, la sensación de que está cambiando su tiempo por algo que no crece. Ahora imagina a otra persona en una situación muy similar, mismo punto de inicio, mismas condiciones, mismo tipo de trabajo incluso. Pero esta persona toma una decisión diferente. No deja su trabajo inmediatamente, no hace algo radical, pero empieza a usar una parte de su tiempo de forma distinta. Empieza a aprender, empieza a probar cosas, empieza a construir algo pequeño. Tal vez contenido, tal vez un servicio, tal vez una habilidad. Al inicio no gana nada. De hecho, pierde tiempo, se equivoca, duda, siente que no avanza, pero sigue. Y aquí es donde ocurre algo que la mayoría no ve. Después de semanas, empieza a entender más, después de meses, empieza a mejorar, después de un tiempo, empieza a generar algo. Y ese algo cambia todo, porque ya no depende solo de una cosa, ya no está en el mismo punto que antes, ya tiene una segunda vía. Ahora compara esas dos historias. Ambas empezaron igual, pero una decidió seguir en automático y la otra decidió construir algo adicional. Esa es la diferencia. No es talento, no es suerte, es decisión más acción. Y aquí viene algo importante. La mayoría de las personas sabe lo que tiene que hacer. En el fondo lo sabe. Sabe que debería aprender algo nuevo, que debería intentar algo, que debería cambiar ciertos hábitos, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque es más fácil quedarse en lo conocido. Porque es más cómodo no arriesgar. Porque es más sencillo justificar que intentar. Y eso es lo que mantiene a tantas personas exactamente donde están. Ahora quiero que te hagas una pregunta honesta. Sin excusas, sin justificaciones, sin filtros. Si sigues haciendo lo mismo que haces hoy durante los próximos años, ¿tu vida cambia realmente? No lo que te gustaría que pasara, no lo que esperas, sino lo que realmente es probable que pase, porque esa respuesta es la que importa. Y si la respuesta no te gusta, entonces ya sabes que algo tiene que cambiar. Ahora vamos a algo que conecta directamente con esto, las excusas. Porque sí, todos las tenemos. Todos encontramos razones para no hacer algo. No tengo tiempo, no tengo dinero, no sé por dónde empezar, no estoy listo, lo hago después. Y cada una de esas frases parece válida, pero juntas crean una barrera que te mantiene inmóvil. Y aquí viene un mini gancho fuerte. Las excusas suenan bien, pero no cambian nada. Puedes tener la mejor justificación del mundo para no hacer algo, pero eso no mejora tu situación, solo la mantiene igual. Ahora quiero que lo veas de esta forma. Cada vez que eliges no hacer algo que sabes que podría ayudarte, estás tomando una decisión, aunque no lo parezca. Estás decidiendo quedarte donde estás. Y cuando repites esa decisión muchas veces, se convierte en tu realidad. Por eso, el cambio no ocurre de golpe. Ocurre cuando empiezas a tomar decisiones diferentes, pequeñas pero constantes. Ahora, imagina esto. En lugar de gastar tiempo en cosas que no te aportan, empiezas a invertirlo en algo que sí. En lugar de gastar dinero sin pensar, empiezas a dirigirlo con intención. En lugar de quedarte en lo mismo, empiezas a moverte. Poco a poco. Sin perfección, pero con dirección. Eso cambia todo. Y aquí es donde muchas personas subestiman el poder de lo pequeño. Creen que necesitan hacer algo enorme para ver resultados. Pero no. Lo que necesitas es empezar. Y sostenerlo. Porque lo pequeño, cuando se repite, se vuelve grande. Ahora, conecta esto con algo más profundo, la disciplina. No la disciplina de hacer algo perfecto, sino la disciplina de hacerlo incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando estás cansado, incluso cuando dudas, porque ahí es donde realmente se construye algo. No en los días buenos, sino en los días donde no quieres hacerlo y aún así lo haces. Y eso es lo que separa a las personas que avanzan de las que se quedan igual. Ahora, quiero que pienses en esto. Dentro de un año, puedes estar en un lugar completamente diferente o exactamente en el mismo punto. La diferencia no va a ser un evento grande, va a ser lo que hiciste cada día. Las decisiones pequeñas, las acciones repetidas, los intentos que hiciste o que no hiciste. Si llegaste hasta aquí, ya tienes una ventaja enorme, porque ya no puedes decir que no sabes por qué sigues sin dinero. Ahora lo entiendes. Ahora sabes que no es solo esfuerzo, no es solo trabajo. Es estrategia, es mentalidad,
es acción. Y eso te pone en una posición diferente. Pero solo si haces algo con eso, porque saberlo y no aplicarlo es lo mismo que no saberlo. Y aquí viene el cierre más importante de todo este video. Tu vida no cambia cuando trabajas más. Cambia cuando empiezas a tomar decisiones diferentes, cuando dejas de reaccionar y empiezas a construir, cuando dejas de esperar y empiezas a actuar, cuando dejas de hacer lo mismo y empiezas a cambiar. Y no necesitas hacerlo perfecto, necesitas hacerlo real, necesitas hacerlo constante, necesitas hacerlo ahora. Si este video te hizo ver las cosas diferente, entonces no lo dejes aquí. Suscríbete a OmniaLab, dale like, comparte este video con alguien que también esté atrapado en este ciclo, porque entender esto puede ser el inicio de algo mucho más grande. Y recuerda esto, no se trata de cuánto trabajas, se trata de cómo piensas, cómo actúas y qué decides construir, porque al final, el dinero no cambia tu vida. Lo que cambia tu vida es entender cómo funciona.